Magnate turco cae en una pasión prohibida con una extraña, sin imaginar que ella era la verdadera dueña de su imperio. Emir Karaca se levantó antes del amanecer, como de costumbre, dejando atrás la habitación impecable del ático en la torre empresarial que lleva su nombre. Al cruzar el ventanal de piso a techo, apoyó la palma en el vidrio helado y contempló el estrecho del Bósforo, su mirada tan imperturbable como el mar en calma. A pesar de ser dueño de uno de los conglomerados más influyentes de Estambul, su rostro permanecía inmutable, ni el reflejo del sol naciente lograba ablandar la rudeza de sus rasgos. En el pasillo, su asistente personal, Murat, aguardaba con la carpeta de contratos y una taza de café humeante. Sin mirarlo, Emir deslizó la mano, tomó la bebida y observó el contrato de la fusión con la antigua joyería de la familia de Emir. ¿Los números?, preguntó con voz grave. Las proyecciones indican un aumento del 35% en beneficios trimestrales, señor. Murat se acomodó la corbata mirando el cuero reluciente de los zapatos de Emir. Podemos proceder en 2 semanas. Emir alzó la cabeza, dejando ver su barba perfectamente recortada. Cárgalo mañana, ordenó. Y que no quede ninguna cláusula a favor de ellos. Quiero todo controlado. Murat asintió, su expresión reflejaba la mezcla de respeto y temor que todos sentían. Mientras se alejaba, Emir deslizó los dedos por la mesa de mármol negro, sintiendo la textura fría de la superficie. Todo en esa sala, desde las sillas de diseño minimalista hasta los artefactos tecnológicos, obedecía a una lógica fría, eficiencia máxima, 0 distracciones. A media mañana, en la sala de juntas, el director financiero, Selim, expuso la situación de la planta de producción en Anatolia, que resultaba un lastre para los números globales. Señor, si redistribuimos la inversión a los centros de logística, podríamos optimizar los costos en un 20%. Emir oyó con atención y luego, sin dudar, lo interrumpió. Cierra esa planta. Despide al 100%. Nadie más preguntará. El murmullo estalló en la mesa, pero ningún empleado lo desafió. Nadie osa hacerlo. Porque Emir Karaca no solo es un empresario, es la encarnación del poder sin piedad. Nadie ignora su historial de dominación implacable, que lo coloca en la cúspide de un imperio que crece mientras otros se quiebran. A pesar de su figura austera y decisiones despiadadas, su elegancia es legendaria. Su traje a medida, de un gris oscuro que realza la intensidad de su mirada, y el sutil aroma de especias orientales que flota en su presencia, se convierten en su sello personal. Sus subordinados hablan de su sonrisa, esa que asoma muy rara vez, como si fuera el preludio de una victoria o el anuncio de una derrota segura. Antes de marcharse a su oficina privada, detuvo su paso junto al cuadro de un viejo óleo, un lobo solitario bajo la luna. Se detuvo, lo observó sin expresarse, luego giró sobre sus talones y salió. El zumbido de los pasillos corporativos quedó atrás, dejando en el aire una certeza helada, nadie consigue provocarlo, nadie puede debilitarlo. Y sin embargo, algo desconocido esperaba cruzarse en su camino, una fuerza capaz de penetrar ese escudo de hielo. Cuando Emir Karaca abandonó la sala de juntas, convencido de que nadie osaría desafiar su reino de cristal y acero, una silueta del pasado iniciaba su propio retorno silencioso. Leyla Aydin descendió del taxi en una calle estrecha de Beyolu, con la brisa del Bósforo agitando discretamente su abrigo oscuro. Sus pasos eran decididos pero sigilosos, como quien camina entre sombras para no revelar su verdadera naturaleza. Tras años fuera de Turquía, pulió su acento y olvidó gestos familiares, entrenándose para pasar inadvertida en ese laberinto de poder. Lejos de ostentar joyas o títulos, llevaba bajo la chaqueta un dossier Manila, la documentación falsa que la acreditaba como consultora independiente de estrategia empresarial. Con esa coartada, había conseguido una audiencia preliminar en la firma Karaca Holding. La noche anterior, fingió un problema mecánico en su coche de alquiler para llegar tarde y evitar ser fotografiada. Quería entrar al imperio sin despertar sospechas, infiltrarse sin dejar rastro. Al cruzar el umbral del edificio, entregó su tarjeta a la recepcionista con una sonrisa neutra. Leyla Demir, de Demir y Asociados. Tengo la cita con el señor Karaca a las 10. La joven asintió y consultó su lista, sin levantar la vista.
Sala 7B, segundo piso. Por favor, espere ahí. Leila se acomodó el cabello detrás de la oreja y se dirigió al elevador mientras su corazón latía con la calma gélida de quien sabe que cada paso la acerca a su objetivo. Una vez frente a la puerta de la sala, inhaló con fuerza y tocó el timbre. Dentro, Emir revisaba gráficos de rendimiento. Al oír el pitido, frunció el ceño y alzó la vista. «Adelante», dijo, con voz cortante. Ella entró con la compostura de un halcón en vuelo. «Buenos días, señor Caraca». Su tono era suave, pero firme. «Me llamo Leila Demir. Me han dicho que mi experiencia en redes de distribución puede ayudar a optimizar su cadena de suministro». Emir la observó sin parpadear. «¿Y de dónde viene su recomendación?», inquirió, cruzando los brazos. «No acostumbro a recibir invitaciones improvisadas». Leila extrajo el dossier y lo deslizó sobre la mesa. «Fui recomendada por el vicepresidente de operaciones de la filial en Dubái. Trabajamos juntos en un proyecto que redujo costos en un 40%. Puede revisar los resultados». El magnate hojeó las páginas y arqueó una ceja. «Impresionante». Su entonación fue casi un susurro. «Pero mi tiempo es oro. Dime, Demir, ¿qué me ofrece que nadie más pueda?». Ella mantuvo la mirada y esbozó una leve sonrisa. Una perspectiva fresca, libre de compromisos familiares o lealtades corporativas. Simple cálculo y beneficio puro. En ese instante, algo en la expresión de Emir tembló, una chispa de curiosidad que no se veía desde hacía años. Leila percibió el instante exacto y, sin pestañear, apretó los puños bajo la mesa. Dentro de ella, el plan se desplegaba con precisión, demostrar su valía, ganar su confianza y, cuando él menos lo esperara, reclamar aquello que le pertenecía por sangre. Antes de que Emir pudiera replicar, la secretaria anunció al siguiente postulante, interrumpiendo la tensión. Sin apartar la vista de Leila, el magnate murmuró: «Nos veremos de nuevo, Demir». La voz vibró con algo más que mera cortesía. «Prepárate para justificar cada palabra». Leila asintió, recogió su carpeta y salió sin prisa. Mientras el ascensor la llevaba de regreso, su mente repasó cada detalle, días de reuniones ficticias, presentaciones calculadas, miradas cruzadas. Todo formaba parte de un tablero en el que ella movía las piezas con paciencia infinita. Y en el aire quedó flotando la promesa de un choque inevitable, la antesala de un conflicto que sacudiría los cimientos de un imperio. Semanas después, durante una conferencia de negocios en la costa de Bodrum, el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos anaranjados cuando Emir Caraca ingresó al salón principal. Sus pasos eran firmes y medidos, cada mirada se dirigía hacia él como si el ambiente mismo le rindiera homenaje. A su alrededor, ejecutivos de alto rango conversaban en susurros, pendientes de quién sería el próximo oponente a conquistar. Sin embargo, ninguno de esos rostros despertó su atención hasta que lo encontró, Leila Aydin, sentada al fondo, con la espalda recta y la mirada fija en la mesita donde reposaba su portátil. Ella vestía un traje azul marino que resaltaba su figura esbelta y un peinado sencillo que dejaba al descubierto su cuello delicado. Cuando alzó los ojos y sus miradas se cruzaron, el murmullo de la sala pareció desvanecerse. Fue un choque eléctrico, como si dos imanes rechazados por sus polos opuestos se reconocieran en una atracción imposible. Emir se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza por primera vez en años. Leila, por su parte, sintió como el pulso se aceleraba, su serenidad se quebró en mil migajas de sorpresa y una punzada de deseo. El conferencista, ajeno a la tensión que flotaba en el aire, habló sobre fusiones estratégicas y oportunidades de inversión. Pero las palabras se desvanecían en los oídos de ambos. Solo existían ellos, compartiendo un espacio que de pronto parecía demasiado reducido. De pie, en el pasillo lateral, Leila apretó con suavidad el ajetreado teclado antes de guardarlo con decisión. Sabía que debía mantener la compostura y resistir ese imán que la atraía sin remedio. Cuando la presentación terminó, los asistentes se levantaron en bloque y una oleada de personas comenzó a desplazarse hacia la zona de café serve. Emir caminó directo hacia la mesa de café, reclamando primero una pequeña taza de espresso.
Justo detrás, sin permitir que lo notara de inmediato, apareció Leila. Una gota de sudor perló la sien de Emir, aunque la brisa marina hacía aquella mañana sorprendentemente fresca. Señora de Emir, dijo Emir con voz pausada, sin mirarla directamente. Parece que coincidimos más de una vez hoy. Leila giró con elegancia, esbozando una sonrisa medida. Señor Caraca, respondió, inclinando la cabeza con cortesía. Aquí todos terminamos buscando la misma fuente de energía. El sarcasmo latió ligeramente en sus palabras y la respuesta de Emir llegó con un tono divertido. El café no es lo único que llena de energía. Ella levantó una ceja, sorprendida por esa chispa inesperada. Ah, ¿no? Preguntó, con la mirada fija en sus ojos. ¿Y qué más, entonces? Emir la estudió en silencio, notando cada curva de su rostro, el leve temblor de sus manos al sostener la taza. Finalmente, suspiró como quien cede a un impulso. No lo sé aún. Se inclinó hacia ella. Pero tengo ganas de descubrirlo. La proximidad de su voz aceleró el pulso de Leila, y quizá por primera vez perdió momentáneamente el control de su papel de infiltrada. Sin embargo, se recompuso. No conviene mezclar negocios y placeres, señor Caraca. Él esbozó una sonrisa cargada de significado. ¿Y si el placer mejora un trato comercial? Insinuó, dejando que la pregunta flotara en el aire. Ella retrocedió un paso, consciente de la barrera invisible que ambos trazaban para mantenerse lejos de compromisos. En ese caso, espero que usted sea un negociador muy hábil. Emir apoyó la taza en el borde de la mesa y la miró con intensidad. El mar de fondo rugía, como acompañando el estruendo interno que ambos sentían. En ese instante, otras figuras se acercaron, clientes, periodistas, asistentes trayendo bandejas de canapés. Pero la burbuja que los envolvía los aisló por completo. ¿Me acompañaría a dar un paseo por el muelle, señorita de Emir? Propuso Emir, con un gesto que mezclaba invitación y desafío. Leila sintió un escalofrío de anticipación. Aceptar era renunciar a la distancia segura que había cultivado. No obstante, asintió con la cabeza. Con gusto. Al salir al fresco aire del muelle, la brisa salada les despeinó el cabello y dibujó reflejos plateados en las aguas tranquilas. Sus siluetas recortadas contra el atardecer parecían protagonistas de una obra escrita por el destino. Ninguno pronunció palabra durante unos segundos, el sonido de sus pisadas sobre la madera marcando el momento en que todo cambió. ¿Qué busca en mí, Leila?, preguntó Emir al fin, la voz baja, cargada de incertidumbre. Ella se detuvo y giró el rostro, los ojos brillando en la penumbra. Lo mismo que usted en mí, algo que valga la pena arriesgarlo todo. En ese silencio compartido, comprendieron que la atracción inicial no era un simple accidente. Era el inicio de un juego arriesgado, donde cada movimiento contaba. Sin despedirse, se separaron en la encrucijada del muelle, dejando tras de sí el eco de una promesa explosiva. El próximo paso definiría si aquel fuego secreto los uniría o los consumiría para siempre. La tormenta estalló sin previo aviso, desatando ráfagas de viento y lluvia torrencial sobre Bodrum. Las calles, antes abarrotadas de viajeros y turistas, quedaron desiertas cuando los vuelos fueron suspendidos y las advertencias climáticas ordenaron el cierre del pequeño aeropuerto. En el centro de aquella confusión, Emir Caraca y Leila Aydin se encontraron, como si el destino los hubiera empujado a compartir el mismo techo bajo la furia de los elementos. El vestíbulo del hotel de 5 estrellas se convirtió en un refugio improvisado. Las luces cálidas contrastaban con el estruendo de la tormenta en el exterior. Las recepcionistas, abrumadas, entregaban llaves y explicaciones a quienes habían quedado varados por la inesperada suspensión de vuelos. En una esquina, Emir esperaba impaciente, con la chaqueta oscura aún húmeda por el viento. Cerca de él, Leila hojeaba distraída el manual de servicios del hotel, susurrando para sí misma. No puedo creer que me quede atrapada aquí, otra vez sin plan B. Emir, sin querer, alzó la vista y la reconoció. Por un momento, el frío habitual en su mirada se mezcló con algo distinto, curiosidad contenida. Parece que no soy el único condenado a pasar la noche en este sitio,
dijo, con voz grave, apoyando la palma en la superficie pulida del mostrador. Leila lo miró, sorprendida al darse cuenta de con quién compartía aquel encierro. Señor Caraca, respondió, ocultando la sorpresa tras una sonrisa medida. Al menos sabré que el entretenimiento no faltará. Él arqueó una ceja, conteniendo una risa seca. ¿Entretenimiento?, repitió, con un deje de ironía. Le advierto que mi forma de divertirme es muy distinta a la de una consultora inexperta. Ella cruzó los brazos y se inclinó un poco hacia adelante. Desde luego, no subestimaría mis habilidades. Puedo aprender rápido, contestó, con seguridad. El tono de desafío en su voz lo obligó a mirarla con mayor atención. Aquel intercambio breve fue suficiente para disipar cualquier resto de cordialidad superficial. Surgió una tensión vibrante, como si el aire caliente del salón se hubiera cargado de electricidad. Minutos después, las recepcionistas los distribuyeron en 2 habitaciones contiguas. Las paredes eran lo suficientemente delgadas para escuchar el murmullo de pasos y el eco de puertas abriéndose. En cuanto Leila cerró la puerta detrás de sí, apoyó la espalda contra la madera y exhaló hondo. Esto va a ser interesante, murmuró, mientras repasaba mentalmente la estrategia para mantener su identidad oculta. Del otro lado, Emir se despojó de la chaqueta, soltando un suspiro y dejando entrever la tensión acumulada. Caminó hacia la ventana y contempló el espectáculo salvaje de la lluvia golpeando los ventanales. La noche prometía ser larga. Hacia la medianoche, un apagón afectó varias zonas del hotel. Unos instantes de penumbra total provocaron murmullos entre los huéspedes. Cuando las luces de emergencia se activaron, una tenue iluminación rojiza envolvió el pasillo. Sin pensarlo, Emir salió de su cuarto y buscó un pasillo iluminado que lo condujera a la piscina climatizada, un oasis acristalado donde el cielo tormentoso se reflejaba en el agua tranquila. Al llegar, se topó con Leila, de pie junto al borde, observando las olas invisibles más allá de los ventanales. No esperaba encontrarte aquí, dijo él, sin aliento, aunque tal vez fuera por la carrera sin rumbo que había emprendido para olvidar el apagón. Ella, con el cabello húmedo de la lluvia que se había colado por el hueco de la chaqueta, giró levemente el rostro. Pensé que este lugar me daría un respiro del caos, contestó, su voz casi un susurro. Pero parece que el caos me sigue a cada paso. Emir dio un par de pasos y se acercó, manteniendo cierta distancia. El caos es mi especialidad, admitió. Y tú pareces disfrutar complicando mi noche. Leila sonrió, desviando la mirada hacia la línea de iluminación subacuática, donde el agua cobraba un tono azulado. El silencio entre ambos se cargó de promesas. Un trueno resonó en el cielo, haciendo vibrar los cristales. No niego que, empezó ella, mostrando un atisbo de vulnerabilidad que rara vez revelaba, me intrigas tanto como me irritas. Él inhaló hondo, sintiendo como el aire pesaba entre ellos. Para bien o para mal, aquí estamos, replicó, dejándose deslizar hasta quedar tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Sus voces apenas tenían que elevarse para escucharse. La atmósfera, cargada de humedad y adrenalina, los empujó a un punto de no retorno. Leer el lenguaje de los gestos se volvió innecesario cuando sus miradas hablaron por ellos. Sin una palabra más, Emir extendió la mano y apartó un mechón del rostro de Leila. El contacto fue eléctrico. Ella no retrocedió. En lugar de eso, alzó el mentón. ¿Vas a besarme?, preguntó, su voz temblorosa, rendida al desafío. Solo si me lo permites, respondió él, susurrando. Entonces, sus labios se encontraron en un beso profundo, prohibido y urgente, como si intentaran memorizar cada segundo antes de que la tormenta los arrastrara de nuevo a la realidad. La piscina, el hotel, la noche, todo se desvaneció en aquella conexión explosiva. Cuando por fin se separaron, el sonido del viento contra los vidrios volvió a llenar el espacio. El corazón de Leila latía con fuerza, mientras Emir la contemplaba, indeciso entre el deber y el deseo. Esto cambia todo, susurró ella, sin esconder el asombro en su mirada. Y sin embargo, nada ha hecho más que empezar, respondió él, la voz cargada de intriga.
En el silencio posterior, supieron que la siguiente etapa de su historia estaba a punto de revelarse. Una noche. Una tormenta. Un beso que marcaría un antes y un después. El futuro, aún velado por relámpagos, aguardaba su próximo movimiento. Desde aquel beso en la piscina, Emir y Leila no encontraron descanso. Cada amanecer los sorprendía entre sábanas revueltas y susurros que reclamaban más cuerpos, más caricias. En la suite del hotel, las velas encendidas dibujaban sombras danzantes en la pared, y el aire cargado de jazmín mezclado con sudor hablaba de una pasión sin freno. No sé cómo detener este fuego, confesó Leila, recostada contra el pecho de Emir, mientras él recorría su espalda con dedos temblorosos, pero temo que me queme. Él apoyó la mejilla en su cabello. No pienso apagarlo. Su voz era un murmullo grave. Quiero explorar cada rincón de tu piel antes de que todo acabe. Leila atrapó su mano y la apretó con suavidad. Sus pupilas brillaban con temor y deseo al mismo instante. Sabía que su misión la reclamaba al amanecer, pero aquella entrega mutua parecía obligarlos a permanecer unidos contra cualquier sacrificio. A lo largo de las siguientes jornadas, se encontraron en pasillos casi vacíos, escaleras de servicio y rincones escondidos del ático. Cada encuentro estaba programado como una partida de ajedrez clandestina, donde la belleza de su complicidad contrastaba con la amargura de la traición que inevitablemente surgiría. Una madrugada, Emir despertó sobresaltado por un escalofrío. Leila dormía profundamente, con su rostro iluminado por la luz de la luna. Él rozó sus labios y susurró. Jamás imaginé que sentirme así fuera posible. Ella abrió los ojos y sonrió con tristeza. Ni yo pensé que caería en esta trampa de carne y deseo. El magnate levantó un mechón de su frente y se lo despejó con ternura. Aquel gesto íntimo contrastaba con la imagen pública que había construido, implacable, calculador, casi inhumano. Ahora, frente a esa mujer que amaba en secreto, Emir descubría la fragilidad de su propio corazón. Las horas posteriores estuvieron llenas de planes y promesas. Leila proponía huir a un lugar donde la prensa no los buscara. Emir, con la mirada decidida, hablaba de renunciar a su título. Sin embargo, la culpa trazaba cicatrices en la piel de Leila. Cada vez que se fundían en un abrazo, recordaba la herencia que debía reclamar y el imperio que crecería sin piedad si volvía a sus manos bajo su verdadera identidad. Tenemos que decidir, dijo ella con voz queda. ¿Seguimos entregados a esta locura, sabiendo que mañana todo puede desmoronarse? Él la sostuvo frente al espejo, sus reflejos mezclados, dos sombras que se buscaban a pesar de la duda. No pienso rendirme, replicó con firmeza. Pero tampoco puedo someterte a mi guerra. Silencio. El murmullo de los ventiladores del aire acondicionado marcaba el pulso de aquella habitación. Leila apartó la mirada. En su interior, convivían la pasión más intensa y el deber más cruel. Durante el día, continuaron sus obligaciones, ella, frente a presentaciones y números que no comprendía del todo, él, negociando fusiones que cambiarían el destino de asociaciones enteras. Se miraban a hurtadillas, tensos, con la piel erizada, deseando que las horas volaran y regresaran deprisa al refugio de la alcoba. Hoy, en la cena de gala, te buscaré en cuanto llegue, prometió Emir entre bastidores. Que nadie se interponga entre nosotros. Tu mundo y el mío existen en universos paralelos, murmuró Leila, ajustándose el chaleco oscuro. No olvides la distancia que nos separa. Cuando la música de cuerdas comenzó a sonar en el salón de eventos, ambos sintieron que el instante de la despedida se acercaba. El reloj marcaba cada segundo hacia el final de aquel periodo de placer clandestino. En el último espacio de la noche, antes de que Leila regresara a su habitación con su fachada de consultora respetuosa, se encontraron junto a un ventanal. La tormenta había cedido, dejando un cielo estrellado sobre Bodrum. El aire nocturno entraba fresco, acariciando sus mejillas. Esto tiene fecha de caducidad, susurró ella, apoyando el frente contra el cristal. Lo sé, y no hay engaño que quede fuera del tiempo. Emir la rodeó con sus brazos, sintiendo su respiración entrecortada. Entonces aprovechemos cada latido como si fuera el último. Leila cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro.
Ambos comprendieron que la siguiente madrugada marcaría el inicio de la agonía, el instante en que la verdad debía salir a la luz. Y el amor que habían construido en secreto se enfrentaría al juicio implacable del mundo exterior. El gran salón de actos se iluminó con un brillo dorado apenas anunció la llegada de Emir Karaca al escenario. Aquella noche representaba el punto culminante de su trayectoria, el lanzamiento de la nueva división de energías renovables de Karaca Holding. Ejecutivos, inversores y periodistas llenaban cada asiento, expectantes por escuchar las revelaciones y proyecciones de un magnate acostumbrado a dominar titulares. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquella ceremonia se transformaría en el epicentro de un terremoto empresarial. Emir se acercó al atril con paso firme, ajustó el micrófono y permitió que el murmullo se apagara antes de alzar la vista. Su voz, profunda y segura, resonó en la sala. Damas y caballeros, hoy presentamos una visión que cambiará el panorama global. Con ustedes, el futuro de la energía sostenible. Las pantallas laterales mostraron gráficos impecables, mientras él describía planes de expansión y alianzas estratégicas. Pero, en un lateral del escenario, la figura de Leila Aydin se mantuvo erguida, vestida de negro con un porte elegante. Había llegado después de esquivar cámaras y guardias de seguridad, decidida a exigir lo que por derecho le pertenecía. Cuando Emir concluyó su discurso y alzó la copa para brindar, un silencio incómodo se cernió sobre el público. Leila avanzó unos pasos, que resonaron como golpes secos sobre la tarima de madera. Ninguna autoridad la detuvo. Con voz clara y firme, interrumpió la velada. «Señor Karaca, ¿podría concederme un momento de su atención?» Emir frunció el ceño y se irguió en su lugar, sorprendido por la osadía de esa mujer. Los focos iluminaron a Leila mientras ella sacaba un sobresellado con el emblema de la familia Aydin. «Claro», respondió él, dejando la copa sobre el atril. «Esta es mi noche. ¿Qué desea decirme?» Ella alzó el sobre y pronunció cada palabra con determinación. «Esta empresa, su holding, nació hace décadas gracias al empeño de mi abuelo. Yo, Leila Aydin, soy la heredera legítima de todo este legado». El murmullo se convirtió en un estruendo de asombro. Las miradas se dirigieron al atril y luego a Emir, cuya mandíbula se tensó como si luchara por mantenerse en pie. Un silencio sepulcral llenó el salón hasta que alguien se atrevió a susurrar al oído de su acompañante: ¿acaso esto es una broma? Emir, con el rostro impenetrable, alzó la mano y pidió calma antes de que la situación se desbordara. ¿Vereda?, inquirió con voz medida. ¿Qué prueba tiene para sostener tal afirmación? Leila, sin vacilar, abrió el sobre y mostró documentos de propiedad, testamentos firmados y registros bancarios que confirmaban su origen. Mientras los proyectaban en la pantalla, uno a uno, los rostros de los inversionistas pasaron de la incredulidad al pánico. Algunos se levantaron, indignados, otros sacaron sus teléfonos, dispuestos a inmortalizar aquel momento histórico. «No se trata de desacreditarlo a usted, señor Karaca», continuó Leila, «sino de reclamar lo que siempre fue mío. Hasta hoy, nadie me creía capaz de enfrentar a un hombre tan poderoso». Un murmullo de aprobación emergió de varios sectores de la audiencia, fragmentado por el temor a las repercusiones. Emir cayó en la cuenta de que su imperio, construido con estrategias implacables, se desmoronaba en cuestión de segundos. Sintió el suelo temblar bajo sus pies cuando leyó el último documento. Su nombre figuraba como adquiriente provisional, sin firma ni consentimiento de la dueña legítima. El magnate alzó la mano con gesto autoritario, buscando retomar el control. «Esto es un acto de traición», dijo, con voz contenida. «Usted me engañó cuando vino a mi empresa bajo otro nombre. La necesidad de encubrir mi linaje me obligó a ocultar la verdad», respondió Leila, manteniendo la calma. «Pero hoy termino con el engaño». El choque de voluntades se volvió el centro de atención, un hombre acostumbrado a someter voluntades y una mujer dispuesta a arrebatarle lo que deseaba con tanto ahínco. En sus ojos se reflejaba el dolor de la traición y el orgullo herido de un magnate orgulloso de su legado. Los flashes iluminaron el escenario una vez más, esta vez para capturar el momento en que Emir bajó la mirada, desconcertado, y luego alzó la vista para observar a su asamblea de socios.
Sus labios se movieron en un murmullo inaudible, como buscando consuelo o quizás un atisbo de alternativa. El público contuvo el aliento, consciente de que aquella revelación debutaba en el umbral de un conflicto sin precedentes. Antes de que alguien interviniera y el evento terminara en caos, Leila se retiró con paso firme, dejando atrás a Emir y un imperio al borde del colapso. Tras ella, resonó un último eco. Nos vemos en los tribunales. El estruendo de las puertas al cerrarse marcó el compás de un nuevo movimiento. El magnate, sacudido por la verdad, tendría que afrontar una batalla aún más feroz que cualquier negociación. Y mientras las miradas conspiraban en el salón, quedó patente que el próximo capítulo de su historia definiría no solo su imperio, sino su propia alma. Tras el estruendo de las puertas al cerrarse, Emir Caraca quedó en el escenario, solo ante un auditorio paralizado. La revelación de Leila había sacudido cada cimiento de su mundo, y ahora, dominado por una furia sorda, hizo girar los talones y se dirigió a su despacho sin pronunciar una palabra. Sus manos temblaban mientras apretaba el pomo de la puerta, en su mente hilvanaba la estrategia para arrebatarle a esa mujer todo lo que había construido. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En la mañana siguiente, los pasillos de Caraca Holding se llenaron de ruidos inusuales, pasos acelerados, voces susurradas y tecleo frenético. Emir citó a su equipo legal en la sala de crisis. Al entrar, sus abogados lo saludaron con respeto contenido. Señor, dijo Ayan, su jefe de litigios, hemos preparado la demanda para impugnar la validez de esos documentos. Hay cláusulas ocultas que pueden anular la herencia. Emir lanzó un vistazo fulminante a la mesa. Quiero que agoten todas las vías, ordenó, legales o no. Que cada juez, cada funcionario, sienta la presión de nuestro poder. No permitiremos que esa impostora se salga con la suya. La abogada Selin alzó la cabeza con dudas. Podríamos emplear testigos falsos y retrasar cualquier resolución con apelaciones interminables. Pero la prensa ya sabe del caso, señor. Podría volverse en nuestra contra. Emir la interrumpió con un gruñido. La prensa es un mal menor. Destrúyanla. Que no quede ni un rastro de su reputación. Mientras los abogados intercambiaban estrategias, Emir envió un mensaje a su director de comunicaciones. A lo largo del día, circularon informes anónimos sobre Leila, se la culpaba de haber falsificado papeles, de conspirar con competidores extranjeros. Artículos satíricos la retrataban como una villana sin escrúpulos. Pero cada vez que veía su rostro impreso en tabloides, algo en su interior se quebraba, la rabia se mezclaba con un hormigueo de dolor. En paralelo, Leila Aydin despertó con el sol colándose por la ventana de su apartamento alquilado. El silencio de la mañana contrastaba con el caos en la sede corporativa. Abrió su correo y se encontró con montones de notificaciones, citaciones judiciales, amenazas veladas, rumores malintencionados. Sin titubear, pausó el café y marcó el número de su amigo y confidente, Ibrahim, quien la había asesorado desde su regreso. Leila, no está sola, le aseguró él por teléfono. Preparamos una contrademanda por difamación y revelaremos las pruebas de sobornos que Emir ocultó. Ya pacté con un periodista independiente que publicará una investigación sobre su manejo irregular de fondos. Ella apretó la taza, consciente de que cada movimiento la arrastraba a un juego sucio. Tengo miedo de denunciarlo, admitió en voz baja. Pero si no me defiendo, puede aplastarme sin piedad. Ibrahim sonrió al otro lado. Eres más fuerte de lo que crees. No permitas que tus miedos te paralicen. Recuerda por qué empezaste esto. Mientras tanto, Emir, impaciente, supervisaba personalmente cada paso de la ofensiva. Reunió a su equipo financiero para congelar cuentas vinculadas a Leila y espetó. Quiero que todas sus operaciones queden bloqueadas. Sin liquidez, se rendirá o huirá. Uno de los analistas, nervioso, alzó la mirada. Señor, podríamos violar algunas normas del mercado. Corremos el riesgo de sanciones regulatorias. El ceño de Emir se frunció con severidad.
Ninguna sanción es peor que verla triunfar. Hagan lo que sea necesario. A pesar de su determinación, cada victoria legal dejaba en Emir una sensación amarga. No encontraba alivio, por el contrario, cada documento destruido y cada rumor sembrado le recordaba la traición de Leila. Por primera vez, se enfrentaba al abismo de sus propias contradicciones, de un lado, su deseo de poder total, del otro, la sospecha persistente de que estaba perdiendo más que una empresa. En paralelo, Leila se presentó en la corte para entregar sus pruebas. A su paso, recibió miradas de respeto y solidaridad de abogados jóvenes que admiraban su coraje. Cada paso reafirmaba su convicción de que no era un simple peón, era quien mandaba en su destino. Al concluir la jornada, Emir regresó a su oficina privada, exhausto, rodeado de papeles y pantallas con gráficos en rojo y negro. Se recostó en su sillón de cuero y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el vértigo del fracaso. Su mirada se perdió en la ciudad que él mismo había edificado, preguntándose si el precio de su orgullo no sería demasiado alto. Y mientras ambos tejían sus defensas en frentes opuestos, el tablero quedaba dispuesto para el siguiente movimiento, una confrontación inminente en el corazón del imperio que ambos ansiaban dominar. La puñalada en los tribunales dejó secuelas profundas. En los despachos de Caraca Holding, cada movimiento financiero se convirtió en una maniobra estratégica cargada de emoción. Emir coordinaba desde su oficina en el piso 25, mientras Leila, en su nuevo despacho contiguo, analizaba informes de mercado sin apartar la vista de las pantallas. Lo que antes era rutina, ahora estaba teñido de tensión. Cada inversión, cada contrato era un peón deslizándose en un tablero donde la sangre fría se mezclaba con el deseo latente. Una mañana, Emir convocó una reunión urgente con el equipo de fusiones. Quería asegurar un nuevo acuerdo con una firma de tecnología emergente. Al exponer sus condiciones, su tono sonó más cortante de lo habitual. «Exijo que nuestra parte sea la mayoría absoluta», indicó, señalando los gráficos. «No dejaremos margen de maniobra». En el tablero opuesto, Leila asistía a una videoconferencia con sus asesores externos. Al oír el eco de nombres corporativos, comprendió el objetivo de Emir, esa misma alianza. Sin mencionar su presencia, tomó nota de cada cláusula propuesta y, al final, difundió un memorando interno. Revisen las proyecciones de riesgo antes de confirmar la sociedad. Necesitamos datos más sólidos. La batalla comenzó sin un disparo visible. Fue una guerra silenciosa de correos electrónicos enviados a medianoche, mensajes cifrados y llamadas encriptadas. Cada vez que Emir, o sus colaboradores, lanzaba una oferta agresiva, Leila respondía con una contraoferta aún más atractiva. Por un instante, la lógica empresarial pareció ceder ante la congoja personal, sus propuestas comerciales llevaban la marca de un doble filo emocional. En el pasillo principal, ambos evitaban coincidir a la vista de otros. Sin embargo, sus ojos se buscaban en las pantallas de los ascensores. Leila descendía con pasos firmes mientras Emir subía. Ella volteaba la cabeza en cuanto percibía su silueta, él mantenía la mirada en el suelo. Pero sus hombros tensos delataban la curiosidad que aún albergaba. Cada cruce inadvertido provocaba un estremecimiento, como si una corriente eléctrica viajara sin pronunciar palabra. Una tarde de otoño, durante el cóctel de inauguración de la nueva área de investigación, la distancia física fue más complicada de mantener. Las luces cálidas del salón creaban espejismos sobre las copas de champán. Emir sostuvo su bebida con la mano izquierda y, con la derecha, ocultó el impulso de girarse al sentir una presencia a su costado. Leila, de hombros relajados y mirada alerta, conversaba con un grupo de directores. Sus risas se filtraban en el aire, y él entendió que ella se reía con la seguridad de quien ha recuperado su reino. Ella se detuvo al notar su figura recortada junto a una columna de mármol blanco. Los asistentes aplaudieron un brindis, el ruido envolvió la escena. En ese instante, ambos se miraron a través de la multitud, no hubo gesto de saludo, solo un cruce de miradas cargadas de significados. Él apartó la vista y sorbió el champán, ella dejó caer la sonrisa y dio un paso hacia atrás, camuflándose entre los invitados. Fue su propia declaración. «No pensé volver a verlo tan sereno», murmuró Leila, casi para sí.
La engrandeció la victoria. No todo es victoria cuando dueles, respondió una voz grave a su espalda. Era Ibrahim, su confidente. Él también arrastra heridas. Esa conversación fugaz iluminó el hecho de que, pese a su contienda despiadada, el vínculo entre ambos persistía. No era solo rivalidad, era la tensión de dos almas entrelazadas que se debatían entre el triunfo y la rendición. En los días siguientes, cada informe de prensa sobre movimientos bursátiles los volvía a celo. Los analistas comentaban la inusual escalada de acciones cruzadas entre Caracas Holding y las filiales de Leila. Un columnista escribió: asistimos a una guerra sin cuartel en dos frentes, finanzas y corazón. La frase se convirtió en un susurro constante en los pasillos corporativos. Y, sin embargo, ningún encuentro formal se produjo después de aquel brindis. Ambos se refugiaban en sus fortalezas, temerosos de ceder terreno y de expiar un anhelo que sabían peligroso. El juego continuaba, con cada jugada envuelta en cálculo empresarial y miradas furtivas que probaban la resistencia de sus propios muros emocionales. La contienda avanzaba, liderada por estrategias impecables pero cargadas de nostalgia. Los contratos se firmaban, los acuerdos se renegociaban y, detrás de cada apretón de manos, latía el recuerdo de aquel beso prohibido. El tablero quedaba dispuesto para el próximo movimiento, aun cuando ninguno de los dos estaba seguro de ser el verdadero vencedor. Tras semanas de maniobras y contraataques silenciosos, una reunión matinal en la sede de Caracas Holding cambió el rumbo de todo. Emir Caracas entró en el despacho de recursos humanos buscando datos para un nuevo recorte presupuestario, dispuesto a cerrar otra de las divisiones con peor rendimiento. Esperaba informes fríos, números que justificaran el despido de cientos de empleados. En cambio, encontró el rostro del departamento pálido de emoción. Señor Caracas, comenzó Aileen, la directora de recursos humanos, antes de proceder con la reducción, creo que debe ver esto. Ella deslizó una carpeta gruesa, llena de testimonios escritos y nóminas revisadas. Emir frunció el ceño al hojear las páginas, reconoció nombres que había visto en informes de ventas y producción. Continuó leyendo, perplejo, esos trabajadores no solo habían mantenido a flote una planta moribunda, sino que habían evitado pérdidas millonarias gracias a horas extra y propuestas de eficiencia. Y, sin embargo, habían sido protegidos. ¿Con qué autoridad han mantenido estos puestos?, preguntó Emir, cuya voz temblaba por primera vez en meses. Aileen alzó la mirada con respeto y convicción. La señorita Aydin presentó un plan alternativo hace 2 semanas. Negoció con los líderes sindicales y rediseñó procesos para salvar las líneas de producción. Todo bajo su supervisión, sin tocar contratos ni indemnizaciones. El silencio reinó en la oficina, roto solo por el zumbido del sistema de aire acondicionado. Emir sostuvo la carpeta mientras su mente repasaba cada instante en que había ordenado la eliminación de esa misma planta. El golpe fue tan inesperado que pareció detener el tiempo. ¿Leila?, murmuró, casi sin atreverse a creerlo. ¿Ella me engañó de nuevo? No es engaño, señor, respondió Aileen. Es justicia. Creyó que la compañía valía más con esas personas en pie. Y tenía razón, el rendimiento subió un 18% después de aplicar su método. Emir se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, la carpeta apretada contra su pecho. Durante años, había concebido el poder como la capacidad de decidir sin cuestionamientos. Ahora comprendía que había subestimado la fuerza de la empatía y la inteligencia de Leila. Necesito hablar con ella, dijo, con la determinación de quien acepta un reto superior a cualquier fusión o adquisición. Ahora mismo. En el piso 10, Leila afinaba los detalles de una presentación para inversores. Al mostrarle la llamada urgente de Emir, sintió un nudo en el estómago. Sabía que aquel encuentro no sería un simple intercambio de cortesías corporativas. Cuando llegó a su despacho, Emir la esperaba junto a la ventana, con la ciudad de Estambul extendiéndose a sus pies. Sin necesidad de más preámbulos, alzó la carpeta y la puso sobre la mesa. He leído tu informe, empezó, con voz firme pero distante. Salvaste a más de 300 empleados de la quiebra. ¿Por qué no me lo contaste?
Leila permaneció erguida, aunque su corazón latía rápido. Porque temía que lo vieras como un acto de rebeldía, no de lealtad. No quería añadir más sospechas a nuestro conflicto. Emir apoyó una mano en la carpeta, como si pudiera tocar el equilibrio recién descubierto. Sus ojos revelaban asombro, mezcla de admiración y culpabilidad. Toda mi vida calculé riesgos y beneficios en frío, confesó. Y tú decidiste actuar con el corazón. Ella bajó la mirada, consciente de la magnitud de sus palabras. Pensé que el poder sin compasión no vale nada. Un silencio pesado los envolvió mientras contemplaban juntos el horizonte. Por primera vez, Emir consideró que su forma de gobernar podía cambiar. No hablaban de fusiones ni de cláusulas, hablaban de humanidad, un concepto que él había olvidado. Quizás el poder y el afecto no sean excluyentes, susurró él. Gracias por enseñarme eso. Leila esbozó una leve sonrisa, aunque sabía que la nueva realidad amenazaba tanto sus aspiraciones como sus sentimientos. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz temblorosa de quien espera un futuro incierto. Emir levantó la vista, la mirada reflejando un atisbo de esperanza y temor. Ahora, todo está por decidir. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, dejando abierta la puerta a la siguiente fase, enfrentar juntos o enfrentarse de nuevo, pero esta vez con la verdad como aliada y el afecto como único posible refugio. La confesión de Emir seguía resonando en la mente de Leila cuando la tormenta se desató de nuevo sobre Estambul. El cielo, oscuro y furioso, vertía lluvia como si quisiera borrar cada dolorosa huella del pasado. Leila salió del edificio que compartían como sede de sus oficinas, envuelta en un abrigo ligero e impulsada por la necesidad de alejarse de tantos recuerdos. No esperaba encontrar a nadie bajo aquel aguacero. De pronto, una figura emergió en medio del chaparrón, Emir, el traje pegado a la piel, la corbata apenas reconocible y el rostro encendido por la emoción. Sus pasos, tambaleantes pero decididos, lo acercaron hasta ella. No portaba carpetas, ni maletín, su única arma era el corazón que llevaba expuesto. Al cruzar la distancia, se detuvo, respiró hondo y bajó lentamente la mirada. Leila, susurró, la voz ahogada por la lluvia. Necesito que me escuches. Ella lo contempló en silencio, con los ojos brillando más que las gotas que rodaban por su rostro. Su corazón palpitaba con fuerza, enfrentado a la idea de perdonar. No sé si puedo confiar en ti, respondió ella, con honestidad dolorosa. Has traicionado mi entrega y mi lucha. Él exhaló un gemido, visiblemente vulnerable. Lo sé. Arruiné la confianza que me diste. Pero estoy aquí sin arrogancia, ni contratos. Solo porque te amo. La lluvia golpeó el suelo con furia, creando charcos que reflejaban las luces de la calle. Emir, con un gesto que dejó a Leila sin aliento, se arrodilló ante ella. Las rodillas se hundieron en el lodo, y por un instante parecía el hombre más pequeño y grande a la vez. Extendió las manos, temblorosas, como si implorara su perdón. He dejado de lado mi orgullo y mis estrategias, continuó, con la mirada fija en los ojos de Leila. No vengo a negociar acciones ni alianzas. Vengo a ofrecerte mi vida, mi lealtad y mi amor. Ella sintió que sus piernas flaqueaban. La figura que tenía enfrente, esa mezcla de magnate y alma herida, era diferente a la que conoció después del escenario. Allí había un hombre auténtico, capaz de reconocer sus errores. Un relámpago iluminó la calle y, por un segundo, la vio con nitidez, el brillo en su rostro, las lágrimas que se fundían con la lluvia, la valentía que nunca la abandonó. Emir, musitó Leila, con la voz cargada de emociones encontradas, este gesto es tan grande como doloroso. Él asintió, sin alzar la voz. No espero que digas y ahora. Se inclinó un poco más. Quizá nunca merezca tu perdón. Pero necesito que sepas que mi amor por ti es más fuerte que cualquier ambición empresarial. Los coches pasaban a lo lejos, creando remolinos de agua a su alrededor. Ninguno de los dos se percató del mundo que continuaba. Solo existían ellos, frente a frente, ante un momento que definía el futuro. Leila, con los ojos inundados, alzó la mano y rozó la mejilla de Emir.
El tacto les desgarró el silencio. No puedo prometerte nada, dijo ella, con la voz rota. Necesito tiempo para sanar mis heridas. Él asintió de nuevo, comprendiendo que la batalla más importante no era corporativa, sino aquella que él mismo dejaba librar en su corazón. Lo esperaré, prometió, sin vacilar. Aunque tarde lo que tarde. Con esas palabras, se permaneció arrodillado bajo la lluvia, ofrecido y frágil. Leila retrocedió unos pasos, sin apartar la mirada, y finalmente giró para perderse en la noche bañada por la tormenta. Emir levantó la cabeza, empapado y lleno de esperanza. Entre relámpagos, supo que el siguiente amanecer dictaría si su rendición quebrada se transformaba en un nuevo comienzo o en un adiós definitivo. A la mañana siguiente a la tormenta, el sol asomó tímido entre nubes dispersas. Las gotas que aún goteaban de los aleros parecían ecos del anochecer intenso, como si la ciudad misma respirara despacio después de tanta emoción. En la terraza privada del piso ejecutivo de Caracas Holding, Emir puso 2 tazas de café. Había pasado la noche planificando cada palabra, cada gesto, para no repetir viejos errores. Cuando Leila subió, lo encontró inclinado sobre la barandilla, contemplando el paisaje urbano. Él se volvió con una sonrisa suave, sin divisiones entre el empresario y el hombre que latía por dentro. «Buenos días», dijo, ofreciéndole la taza. «Pensé que podrías querer esto». Ella aceptó el café con un gesto sereno. Sus ojos todavía guardaban la huella de la lluvia, pero también un atisbo de curiosidad. «Gracias», respondió. No esperaba un gesto tan sincero. Emir apoyó la espalda contra el muro, manteniendo distancia, pero sin cerrar el espacio de confianza que se abría entre ellos. «Anoche comprendí que no basta con palabras grandilocuentes», confesó él. «Quiero demostrarte, con hechos, que somos más que un conflicto». Leila lo miró, buscando la verdad en su mirada. El viento jugaba con su cabello, y el silencio de la mañana acentuaba el pulso compartido. «¿Qué propones?», preguntó con voz tranquila. Él dejó la taza en una pequeña mesa y dio un paso al frente. La luz filtrada por los rascacielos delineaba su silueta. «Que empecemos de nuevo», anunció. «Sin contratos, sin cláusulas ocultas. Solo 2 personas que valoran lo que sienten». Leila sintió un nudo de esperanza mezclado con precaución. «Eso suena peligroso», admitió, esbozando una media sonrisa. «Después de todo lo vivido, temería enamorarme de nuevo». Emir inclinó la cabeza, comprensivo. «Entiendo el miedo», dijo despacio. «Yo también temía que mi corazón volviera a herirse». Por un momento, la brisa los envolvió, como si el mundo guardara silencio. Luego, sin más aviso, Emir la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. Leila no retrocedió. Las manos de él temblaron apenas, pero su voz sonó firme. «Déjame mostrarte que este abrazo no es una trampa». Ella cerró los ojos, dejando que la calidez de su cuerpo disipara la cautela. El roce fue suave, distinto a las caricias urgentes de antes. Cada latido parecía medido, deliberado, como si los 2 respiraran al mismo compás. Cuando sus labios se encontraron, no había prisa ni reproche, solo el alivio de 2 almas que, por fin, hablan sin máscaras. El beso duró lo necesario para sellar la confianza rota. No hubo urgencia, sino un respeto absoluto por el otro. Al separarse, Leila observó a Emir con ojos brillantes. «Esto es distinto», murmuró. «Siento que estamos al mismo nivel». Él acarició su mejilla, con ternura. «Así debió haber sido siempre», respondió. «Un amor que se construye paso a paso, sin escenarios dramáticos, solo con sinceridad». La ciudad despertaba a su alrededor, el murmullo de los coches, el canto de un pájaro lejano, la puntualidad del reloj corporativo. Pero en aquella terraza todo parecía detenido, como si el mundo esperara su decisión. Leila tomó aire y levantó la mirada hacia el horizonte. «¿Y si fallamos de nuevo?», preguntó con honestidad. «No quiero volver a caer en lo mismo». Emir sonrió con suavidad y le tendió la mano. «Entonces caeremos juntos», ofreció. «Pero esta vez, nos levantaremos juntos».
Ella aceptó su mano y le permitió incorporarla. Se miraron a los ojos, sin necesidad de más palabras. El café olvidado en la mesa comenzó a humear ligeramente, recordándoles que cada instante es valioso. Entonces, dijo Leila, soltando un suspiro de alivio. ¿Cómo seguimos? Él la tomó del brazo y la llevó hacia el interior de la sala, donde un ventanal panorámico mostraba el corazón de Estambul. Construyendo nuestro hogar, anunció. Este imperio que casi fue nuestra arena de batalla, hoy puede ser nuestro refugio. Leila asintió, sintiendo que la elección había sido clara, no por impulso ni por conveniencia, sino por voluntad compartida. Con un último vistazo al paisaje, supieron que el siguiente paso definiría la forma en la que el poder y el amor podrían coexistir. Y así, sin prisa pero con decisión, avanzaron juntos hacia una nueva etapa, dejando abierta la historia que aún estaba por escribirse. En la sala de juntas principal de Caracas Holding, los ventanales mostraban el amanecer sobre el Bósforo mientras Emir y Leila ocupaban los asientos centrales de la mesa ovalada. A su alrededor, los directores de área intercambiaban miradas de admiración, era la primera vez que veían un liderazgo compartido tan armonioso. Con gestos sincronizados, ella presentó el plan de expansión hacia energías limpias y él detalló la estrategia financiera para sostenerlo. Este proyecto no solo refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente, sino con la gente que forma parte de esta familia, comentó Leila, levantando la vista hacia cada rostro en la sala. Cada contrato y cada inversión debe reflejar valores humanos. Emir asintió, apoyando su mano sobre la de ella en la mesa. Exacto. Queremos un equilibrio entre rentabilidad y bienestar, añadió él con voz firme. Y con Leila a mi lado, sé que nuestro camino será justo y sólido. El murmullo de aprobación se transformó en un aplauso espontáneo. Al terminar la reunión, los socios llegaron uno a uno a saludarlos. El ambiente, antes frío y competitivo, ahora vibraba con entusiasmo. Uno de los directores, Aluk, se acercó y susurró. Nunca habría imaginado una dupla tan efectiva. Ustedes dos, son una fuerza imparable. Leila sonrió y Emir soltó una carcajada que llenó la estancia de calidez. Trabajo en equipo, respondió ella. El éxito se disfruta más cuando se comparte. Al caer la tarde, en su despacho compartido, Leila se acomodó en un sillón de piel mientras Emir encendía las luces cálidas. Ambos observaban las fotos de la ceremonia de firma, la mano de Leila extendida para oficializar su cargo y la de Emir sostenida en la suya, sellando una alianza de amor y negocios. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Preguntó Emir con ternura. Ni en mis sueños habría imaginado llegar hasta aquí. Leila lo miró con suavidad, rozando su mejilla. Y yo temía no encontrar un rincón donde encajar, dijo ella. Hoy somos algo más grande que individuos, somos un legado vivo. Suena el teléfono, era la prensa. Habían filtrado imágenes de ambos contando sonrisas en la inauguración de la nueva planta solar. Emir atendió la llamada y colgó sin perder la compostura. Tabloides de mañana, la pareja que cambió un imperio. Se encogió de hombros y luego la tomó de la mano. Déjalos hablar. Lo que importa es nuestra verdad. Leila estrechó los dedos entrelazados. Estamos listos para cualquier comentario, respondió con confianza. Nuestro proyecto habla por sí mismo. Al caer la noche, acompañados por la luz de la luna, caminaron hacia la terraza donde meses atrás sellaron su reconciliación con un beso. Esta vez, no había temor. Frente al horizonte iluminado por los barcos, Emir tomó un cofre pequeño y lo abrió. Dentro, 2 medallas grabadas con sus iniciales y la fecha de su unión de corazones y empresas. Quiero que lleves esto, dijo él. Para recordar que juntas nuestra fuerza trasciende cualquier barrera. Leila lo tomó, conmovida. Es el símbolo de un triunfo compartido, susurró ella. Y de un futuro que construiremos paso a paso. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, sin prisa, sabiendo que cada desafío venidero sería afrontado con la misma lealtad y pasión que los había unido. El imperio, antes un terreno de conflictos, se había convertido en su hogar.
Y mientras las luces de Estambul brillaban a sus pies, ambos comprendieron que aquel era solo el comienzo de una aventura más grande, un camino donde el poder y el amor crecían de la mano, sin renunciar a la justicia ni al afecto que los había transformado. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.